A todos, un gusto tenerlos por acá. Vamos a ir empezando de lleno. Voy a arrancar yo, soy la directora comercial de Predict Data Driven y también vamos a estar en conjunto presentando con Eric Macías, que es nuestro analista, científico de datos y analista comercial. Entonces, la idea es hoy ver la agenda que tenemos, vamos a hacer una brevísima introducción sobre nosotros para que sepan quiénes somos, después vamos a hablar de los beneficios que tiene el Big Data y los modelos predictivos para restaurantes y franquicias de todo tipo, vamos a entrar en temas de los análisis de micromovilidad, cómo podemos evaluar la canibalización entre distintos puntos propios, pronóstico de facturación por formatos, si están en un centro comercial, si es un standalone, si es un pick and go, y también análisis de la competencia. Y finalmente vamos a entrar con un caso de estudio, con un reporte en vivo para mostrarles cómo trabajamos para la caracterización de una zona y un modelo predictivo para seleccionar ubicaciones idóneas para la apertura de nuevos restaurantes en 3 ciudades de México. Entonces, ¿quiénes somos? Predict Data Driven, somos una firma de investigación con más de 14 años de experiencia en el desarrollo de soluciones, tanto para empresas como para gobiernos, para toda América Latina, Estados Unidos y otras regiones. Nuestro foco es el uso de tecnología y distintas herramientas para gestionar grandes volúmenes de información, combinándolas y con mucho análisis, desarrollamos soluciones de información para corporaciones, tanto con operación local, México, Centroamérica, Latinoamérica, Estados Unidos, como a nivel multinacional. Estas son algunas de las empresas, simplemente como referencia, empresas que confían en nosotros. Hoy por hoy tenemos una cobertura, tenemos proyectos en más de 20 países, ya contamos incluso con proyectos en Europa, en Australia, India, Sudáfrica, obviamente Latinoamérica y México y Estados Unidos. Y otra cosa muy interesante es que somos cross-industry, no estamos enfocados específicamente en una industria, sino que utilizando las distintas técnicas y soluciones que tenemos, aplicamos este know-how para cualquier tipo de industria. Como bien decía Fernanda, cualquier pregunta que tengan o comentario, los invitamos a ponerlo dentro del chat y al final de la sesión va a haber un espacio para que, que las vamos a ir atendiendo. Entonces, Eric, aquí te cedo a ti la palabra. Excelente. Muchas gracias, Fe. Perfecto, bueno, yo les voy a comentar un poquito acerca de cómo en Predict Data utilizamos estas metodologías de ciencia de datos y el uso de diferentes fuentes de información, sobre todo data alternativa, para ayudarles a restaurantes y a coffee shops a tomar mejores decisiones. Siguiente, por favor. Este esquema resume muy bien la forma en la que nosotros trabajamos, ¿ok? Si bien en este momento estamos hablando de cómo nosotros les ayudamos a este sector en específico de restaurantes y coffee shops, es importante mencionar que en el centro nosotros siempre vamos a poner el problema de negocio que siempre es particular de cada uno de nuestros clientes, ¿ok? Sumado esto a la metodología que de alguna manera durante toda nuestra trayectoria hemos generado, vamos a encontrar la manera de evaluar la solución óptima para cada uno de nuestros clientes. Primero que nada, pues vamos a evaluar diferentes fuentes de información que vamos a utilizar. Primeramente, siempre utilizamos como referencia los datos de las empresas, de nuestros clientes, ubicación de sus puntos de venta, cifras de facturación, toda la data geoespacial para entender un poquito los entornos de estos puntos de venta. También utilizamos información de la huella digital que tienen los usuarios en redes sociales para identificar a nivel geoespacial por dónde se mueven, dónde se concentran más, qué gustos y preferencias pueden tener, ¿vale? También utilizamos otra fuente importante de información que utilizamos es la microdata de censos y encuestas de los institutos de estadística de cada uno de los países. Esto nos permite, pues, entender dinámicas de gasto, entender dinámicas de población para poder a nivel también geoestadístico y geoespacial para poder entender mejor la dinámica de los puntos de venta de nuestros clientes. Y obviamente estas diferentes partes por sí solas no nos dicen mucho, por eso es que nuestro equipo formado por científicos de datos, ingenieros y matemáticos se encargan de modelar toda esta información con tecnología de punta que utilizamos para el procesamiento y el análisis de grandes volúmenes de información y generar soluciones robustas y aterrizadas a los problemas específicos de cada uno de nuestros clientes. ¿Vale? Siguiente, por favor.
Y claro, como les mencionaba, dado que nosotros aterrizamos cada una de las soluciones en específico a las necesidades de nuestro cliente, también entendemos muy bien, el negocio y hacia dónde se están enfocando, ¿no? En este caso en concreto, nosotros hemos generado soluciones en función de las estrategias específicas que tengan nuestros clientes, ¿no? Hay muchos de nuestros clientes de este sector como tal que tienden a establecer su estrategia solamente en centros comerciales. Hay unos que es una mezcla de las tres formatos que tienen, o incluso hay quienes pues se concentran más en los dos primeros, ¿no? En pick and go pues, o en standalone. Ahora sí que teniendo espacios un poquito más grandes. Obviamente las variables que nosotros vamos a tomar en cuenta para cada uno de estos formatos van a ser diferentes, los impactos van a ser diferentes, entonces es importante entender bien el contexto de negocio, la estrategia de nuestro cliente para identificar aquellas variables que nos van a jugar o que nos van a poder dar mucho insight al respecto de cada uno de estos formatos. Siguiente. Ahora bien, si nosotros nos concentramos en los puntos que de alguna manera hemos atacado en términos generales, utilizando estas diferentes fuentes de información, procesándola, analizándola y modelándola, pues primeramente es evaluar el potencial de mercado para nuevas aperturas de restaurantes. A partir del entendimiento de los puntos de ventas actuales de nuestros clientes, nos permiten analizar en función de las dinámicas geoespaciales que tienen otras zonas donde están evaluando a realizar nuevas aperturas, otros centros comerciales donde quieren evaluar qué también les podría ir en función de tránsito, características de los visitantes, etcétera. Nos permite generar modelos bastante robustos para estimar las ventas a nivel de zona. ¿Okay? También hemos hecho análisis de insight del consumidor, como para entender un poquito a partir de patrones de movilidad, a partir de las interacciones que generan en redes sociales, entender un poquito el perfil de los consumidores, gustos y preferencias, para entender un poquito mejor en términos geoespaciales a la población objetivo. También hemos hecho análisis del desempeño de los puntos de venta, entendiendo no nada más el entorno y las visitas que están en los puntos de venta de nuestros clientes, sino también eso, realizarlo para los puntos de venta de una competencia frontal muy fuerte que queramos nosotros analizar para hacer análisis relativos, ¿no? Y un poquito tener evidencia de, pues, qué tan bien me está yendo a mí con respecto a mis competidores. Adelante. Si gustas, aquí en esta parte, Sofía, te paso la voz a ti para que nos ayudes a explicar un poquito sobre ya proyectos en concreto que hemos trabajado. Excelente, mil gracias, Eric. La idea aquí es que vamos a ir viendo a nivel conceptual algunas partes y ya después en el caso los vamos a ver aplicadas estos distintos análisis que se pueden hacer. El primero que tenemos acá es entender lo que nosotros llamamos la micromovilidad, entender el comportamiento de los consumidores por zonas. Una de las fuentes que nosotros incorporamos en todos nuestros estudios, que es muy poderosa, es la movilidad de las personas. Esto es data derivada de los dispositivos móviles. Nos permite entender, no a través de, no dónde viven, no la data de INEGI, sino nos permite entender por dónde se están moviendo los consumidores hoy por hoy. Y eso nos permite también, haciendo análisis de dónde viven, infiriendo dónde viven y demás, podemos comprender, por ejemplo, para una zona, de dónde vienen esos visitantes. Si esos visitantes, o sea, si las personas que vemos ahí viven en esa misma zona o nos están visitando de afuera, qué horarios tiene esta zona, en qué horarios hay mayor movilidad, hay mayor actividad. Incluso también, una vez que inferimos dónde viven, podemos inferir el nivel de ingreso de las personas. Entonces podemos conocer de la gente que está pasando por una zona en concreto, qué nivel de ingreso tiene. Y esto nos puede ayudar mucho, obviamente, para alinear estrategias, ya sea de comunicación, obviamente también de expansión. Después también, como bien decía Eric, el análisis de la competencia. Todos estos tipos, o sea, muchas veces los clientes nos dicen, yo sé cuánta gente me visita en el punto. Totalmente, lo saben, e incluso la data del cliente se utiliza para apoyar el modelo de pronóstico. Pero no sabemos cuánto están visitando la competencia. Este tipo de data nos permite determinar cuánta gente está visitando los locales de nuestros competidores o cualquier tipo de actividad, qué tipo de gente vemos alrededor de los locales de nuestros competidores.
Aquí, por ejemplo, incluso se pueden ver cómo aquí estamos viendo un ejemplo de Burger King y McDonald's, estos son un comparativo de dos restaurantes, y podemos ver incluso qué tan cerca están los restaurantes de concentraciones importantes de movilidad peatonal. Y lo mismo se puede hacer también, el cómo se comporta la gente, si el restaurante es lo suficientemente grande y es un standalone, por ejemplo, podemos comprender en qué áreas dentro del restaurante vemos mayor actividad. Esto ha resultado muy interesante, sobre todo para comprender en restaurantes grandes o en superficies grandes, entender cómo se comportan los consumidores dentro de los establecimientos. Otro análisis muy interesante que se incorpora en estos estudios, tanto de expansión como de monitoreo de la competencia, es hacer meternos de lleno en la calle. ¿Cómo es la movilidad en la calle? Esto es un ejemplo derivado de un análisis que hicimos para Home Depot y Sodimac. Ambos están uno enfrente del otro, hay en una avenida importante en México, y podemos evaluar de qué lado de la calle hay mayor actividad, de qué lado, o sea, en qué sentido circulan más autos, y no solo circulan, sino en qué horarios. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver cómo en horas de la tarde hay un pico en el lado este que está marcado como rojo, que es en donde está Sodimac. Entonces, esto también se puede evaluar, por ejemplo, muy útil cuando estamos evaluando abrir una nueva tienda y tenemos un competidor enfrente. Puede que sea muy determinante, puede que no. Entonces, este tipo de análisis nos permiten tener mayor claridad de la situación. Otra cosa que se puede incorporar, que se incorpora, perdón, es de dónde vienen mis consumidores. Como en este caso, siguiendo el mismo ejemplo de Sodimac y Home Depot, podemos ver, analizando los patrones de movilidad, analizando dónde vemos a los dispositivos, podemos ver de qué zonas nos visitan. Eso incluso puede ayudar para estrategias de marketing, para saber de dónde tenemos agujeros, por ejemplo, qué zonas no nos están visitando o qué zonas nos están visitando más y poder tomar decisiones de comunicación, por ejemplo. Tal vez algo importante de todo este tema de la data de movilidad, antes de que surja la pregunta, porque siempre viene, es de dónde vienen los datos, temas de confidencialidad en la información privada, etc. Esta data es totalmente anónima, y es compartida con el consentimiento de los usuarios. No podemos bajar a quién es un usuario o dónde está un usuario. Siempre se maneja a nivel agregado, respetando, por supuesto, toda la normativa en términos de acceso a datos personales, tanto la ley correspondiente de México como la de Estados Unidos o la de los distintos países de Latinoamérica. Uno de los análisis que hemos estado también ya incorporando es el índice de canibalización, analizando de dónde vienen los usuarios de cada una de las tiendas. Por ejemplo, una cadena que tenga muchas tiendas, podemos comprender cuál es su área, el trade area, su área de influencia real y desde dónde nos visitan en cada uno de los locales. Analizando eso, podemos entender hasta qué punto puede existir o no una canibalización, o si estamos evaluando un nuevo local, podemos estimar qué tanta canibalización eso nos puede generar entre los locales que ya tenemos. Cuando hablamos de franquicias, sobre todo, en donde también con el tema del delivery se determinan, o sea, estrictamente las zonas de hacia dónde el producto puede salir, es también muy importante este tema porque nos permite definir esas zonas con anticipación y evitar obviamente problemas con los franquiciantes. Modelos predictivos para pronosticar facturación. Nuevamente, aquí obviamente se utiliza la data de los clientes, se utiliza para entrenar el modelo y evaluando tanto el entorno de sus tiendas como el entorno, o sea, de toda la ciudad, podemos generar predicciones de cuánto puede vender un establecimiento nuevo en una zona en donde hoy por hoy no estamos. Estos análisis también aplican para centros comerciales, por supuesto, en donde también a nivel de centros comerciales se vuelve muy interesante porque es un área aún más grande, se puede evaluar el uso de estacionamiento, se puede evaluar los accesos de donde nos visitan, etc. Y vamos a pasar, sí fui un poquito rápido para que nos quedara tiempo, vamos a pasar con Eric ahora a el caso, el reporte en vivo para mostrarles ya cómo esto aplicaría en un plan de expansión. Gracias, Sofía. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman cuando la puedan ver, por favor.
Ya ahí se está Sí, se compartiendo. ve. Excelente. Bueno, aquí les voy a platicar un poco sobre un caso de estudio que hicimos analizando principalmente 3 ciudades en México para determinar pues aquellas zonas con mayor oportunidad para la apertura de un restaurante. En concreto nos concentramos en analizar el sector de autoservicio, como lo tiene el INEGI, pero vendrían siendo pues más para este tipo de cadenas de franquicia, ¿no? O es decir, el modelo va a estar muy sesgado hacia este tipo de establecimientos. Primero que nada, explicarles cuáles son las capas de información que vamos a estar utilizando eh, para justamente entrenar un modelo que entienda del contexto de lo que hoy está pasando en este tipo de establecimientos para poder llegar a un resultado confiable. ¿Ok? Primero que nada, aquí tenemos las características del gasto a nivel de manzana en esta ciudad. Me voy a concentrar solamente en Ciudad Juárez, debido a que de alguna manera vamos a tener estas mismas capas de información, pero para para estas 3 ciudades, ¿no? Por lo regular, nuestros clientes llegan con una necesidad, un plan de expansión muy específico, es decir, tienen una presencia relativamente fuerte en algunas ciudades y quieren evaluar, pues, cuáles vendrían siendo esas zonas óptimas en estas otras 2 ciudades, ¿no? De manera que en este punto en particular estoy mostrándoles cómo se comporta el gasto de las familias en diferentes rubros y en concreto vamos a tomar el gasto en alimentos consumidos fuera del hogar para entender un poquito en las zonas de influencia de cada uno de estos puntos que se ven en rojo, cómo se comporta el contexto del gasto en alimentos consumidos fuera del hogar para cada uno de estos puntos. ¿Ok? Posteriormente, voy a pasar a la parte de población residente. Aquí nosotros tenemos con esta data que está a nivel de manzanas, nosotros contamos con información adicional que nos permite modelar a un nivel un poquito más bajo. Y más fino. En este caso estamos analizando zonas de 150 por 150 para justamente entender concentraciones de población residente, concentraciones de ese mismo gasto que realizan, concentraciones de viviendas, etcétera, ¿no? Y para cada una de estas zonas en particular, tenemos pues la distribución de las edades de la gente que reside en esa zona. Para cada una de estas zonas tenemos la distribución del nivel socioeconómico. En este caso en concreto vemos que en Ciudad Juárez tenemos pues gran parte de la población, un poquito más de la mitad, 54%, está en el nivel socioeconómico D. ¿Ok? Aquí tenemos la distribución por sexo y la población total que estamos midiendo. ¿Ok? La siguiente filmina lo único que nos muestra es a este mismo nivel, en zonas pequeñas de 150 por 150, vamos a ver la concentración de poblaciones flotantes. Es decir, todo esto a partir de la data de celular, la data de movilidad, nos va a permitir identificar esas pequeñas zonas que tienen mayor concentración de visitas. ¿Ok? Para justamente no nada más tomar en cuenta, como bien lo mencionaba Sofía, la data que de alguna manera pues es relativamente accesible, la data del INEGI, el modelado a nivel de manzana, sino que incorporar variables que nos puedan dar un poquito más de información al respecto del movimiento de la gente, ¿no? Actividades de movilidad, etcétera. Igualmente en este caso no lo utilizamos en concreto, pero a este mismo nivel el modelo también tomó en cuenta pues la concentración de vehículos, ¿no? En nosotros, en función de la misma data de movilidad, nos permite clasificar aquellas observaciones que nosotros tenemos que van en vehículo o aquellos que van o que son flujo peatonal o que son visitas, es decir, que se concentran en un sitio en particular y que tienen un determinado tiempo de estancia en esos lugares, ¿no? Entonces, son variables que nosotros vamos incorporando y también para cada una de estas zonas vamos a tener las características de la población que observamos ahí, en términos de nivel socioeconómico y en términos de sexo y de edad. ¿Ok? Otra de las capas de información que nosotros también utilizamos, además de los tránsitos, de las visitas en las zonas, etcétera, también tenemos aquí los locales disponibles, porque si bien para
en este tipo de ejercicios y plataformas que generamos nosotros, también damos el contexto en cuanto a precio por metro cuadrado de los locales comerciales que están en esa zona, para que no nada más nosotros demos una estimación de venta, sino que también tomemos en cuenta que información útil para que ustedes tomen decisión. Puede haber una zona muy buena, pero si no existe pues locales comerciales disponibles o a lo mejor y el precio de renta pues es relativamente alto con respecto a lo que de alguna manera nosotros podemos estar contemplando. Es por eso que también tomamos en cuenta esta información. En esta parte tenemos las propiedades en renta, aquí tenemos las propiedades en venta y en la siguiente también una variable importante que nosotros tomamos es la dinámica de comercios que hay en la zona y las visitas que se generen en estos puntos. Es decir, tanto en los puntos de venta de nuestro cliente como en de la competencia. En esta vista en particular, lo que tengo filtrado es en Chihuahua Subways, ajá, estos establecimientos, y en una zona de influencia determinada y es relativamente cercana de cada uno de estos puntos de venta, vamos a entender la dinámica de movilidad, es decir, vamos a identificar qué tanta actividad de movilidad hay en el entorno de cada uno de estos puntos. Vamos a saber las visitas que tenemos en esa zona en particular por hora y por día de la semana y que al final del día estas mismas variables se van a traducir en el modelo para tratar de entender cuáles le juegan mejor a la predicción de las ventas en función del análisis de los propios puntos de venta de nuestros clientes. ¿Ok? En la siguiente, una vez que entendemos bien la movilidad, el entorno en temas de población residente, en temas de tránsito, en temas de presencia de la competencia cercana, es decir, nosotros analizamos también la distancia que puede haber entre mis puntos y los puntos de mis principales competidores, también esas concentraciones grandes de comercios para también identificar y evaluar qué tanto le juegan o no a las variaciones de nuestras ventas. Posteriormente todo esto se introduce en un modelo de aprendizaje automático que va a identificar todas estas variables que ya vimos, se van a traducir en bastantes variables que vamos a introducir y que vamos a testear en un modelo de aprendizaje. En estos modelos vamos a detectar aquellas variables que de alguna manera nos favorezcan más, aquellas que de alguna manera le jueguen en contra a las estimaciones y también vamos a encontrar pues esa conjunción de variables que nos van a ayudar a que el modelo prediga de manera certera. ¿Ok? En este mapa como tal que tenemos, partiendo de la hipótesis de que pues estamos analizando los puntos de venta de unas ciudades en particular y ahora vamos a ir a ejecutar los resultados de nuestro modelo a nivel de zona, pero para una ciudad a lo mejor y donde no tenemos muchos puntos de venta y queremos tener esa big picture de cuáles son esas mejores zonas, ¿ok? En este caso, la computadora va a ir iterando previamente a levantar toda la información que utilizamos en el modelo para esta ciudad en particular. Va a ir iterando en cada una de estas zonas pequeñitas de 150 por 150 y va a estimar una venta potencial en función de lo que ya aprendió en las otras ciudades, cómo se ha comportado en términos de su dinámica geoespacial. ¿Ok? Todas esas zonas que nosotros vemos verdes tienden a ser pues las zonas donde el modelo está estimando una mayor facturación. También por aquí, mientras tiende a amarillo, empiezan a ser zonas de menor venta estimada anual. Y pues todas estas zonas que nosotros vemos que son verdes es donde el modelo está estimando una mayor venta. ¿Ok? Igualmente esta plataforma tiene la funcionalidad de bueno, en este caso no está, pero podemos hacer zoom. Hemos hecho ejercicios en los cuales para cada una de estas zonas podemos hacer un zoom adicional para efectivamente ver cómo se está concentrando en esa zona en particular la dinámica de movilidad. Es decir, si hay mucho restaurante y a lo mejor y vemos mucha concentración de gente, y también conozcamos un poquito más del contexto, ¿no? Cuántos competidores vemos ahí,
Incluso a nivel de esta zona hemos calculado índices de canibalización, para saber si yo me pongo ahí en función de un punto que a lo mejor está un poco adelante, cuál sería el porcentaje de canibalización que podría estar registrando. ¿Ok? No, creo que hasta acá de mi lado estaríamos completos. En realidad, cada una de las soluciones, no terminaría sin antes mencionarles que cada una de las soluciones son a la medida, de manera que si bien este es un ejemplo del tipo de información, de los resultados que tenemos, cada una de las soluciones que atacamos van en función de las necesidades de información que tengan cada uno de nuestros clientes. Tal vez incluso previo a entrar a las preguntas y respuestas, y también por ahí vi un par de preguntas en línea con lo que está comentando Eric. Otra de las cosas importantes a mencionar es que, si bien estos ejemplos están en México, dado que la data de movilidad la podemos acceder prácticamente a nivel global, en este momento solo China es el único país que tal vez no se puede. Estos modelos se pueden implementar en cualquier parte del mundo. Les comentábamos al inicio, hemos tenido proyectos, tenemos en este momento proyectos en Estados Unidos, Sudáfrica, varios países de Europa, Colombia, Brasil, Argentina. Entonces, sin problema eso se puede implementar. Y también, en respuesta a otra pregunta que vi por ahí, si podemos esto aplicarlo para otros sectores. Por supuesto, el webinar de esta vez está enfocado a restaurantes, ¿verdad? Y a franquicias, pero efectivamente estos proyectos, esta tecnología, esta metodología, aplica para cualquier sector. Lo hemos hecho para ferreterías, para incluso detectar en otros ángulos, detectar las ubicaciones de centros de distribución. Obviamente, para cada industria en la que se trabaje, se definen las variables que más impactarían. Hay una primera etapa de analizar el problema y qué es lo que impacta el negocio. En casos de centro de distribución, obviamente el tema de accesibilidad, rutas, tiempos, etcétera, pesa muchísimo. E igualmente se puede aplicar para cualquier otra industria en cualquier otro territorio.